Vale, buenos días. Después de haberlo prometido durante más tanto tiempo, por fin hacemos el video en cuanto a la clase de introducción de bioquímica y agua. En una segunda entrega estaré dándoles el material sobre pH y sobre proteínas, ¿ok? Entonces, ya a principios de la materia habíamos platicado sobre todo un poquito de bioquímica y habíamos hecho un poquito de énfasis sobre todo en ¿para qué diablos va a servir la bioquímica en un curso que tiene que ver con la atención médica prehospitalaria? Se preguntarán, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve saber que una molécula está formada por hidrógeno, carbono y oxígeno si yo lo que yo quiero es cohibir la sangre de una hemorragia? Bueno, eso es un tema muy importante y si no le damos el peso importante a la materia, la verdad creo que estamos cayendo en un error muy importante. Sin lugar a dudas, la materia es bastante complicada realmente. No es algo sencillo para traspolar y resumir de una manera sumamente sencilla, porque vamos a entender que la bioquímica estudia precisamente todos los principios químicos que se llevan en el cuerpo humano para mantener los organismos con vida, ¿sale? Entonces, precisamente es un estudio multifactorial donde nos enseña precisamente cómo puede ser que una bacteria se mantenga con vida, hasta cómo puede ser que un organismo todavía más complejo que una bacteria puede estar vivo durante un promedio de vida aproximado entre 75, 80 años o incluso hasta pasados los 100, ¿no? Y de verdad es uno de los elementos que precisamente nos permiten tener una comparación sumamente importante con todos los organismos vivos, ¿sale? La bioquímica como tal es un componente sumamente importante para entender. Pero bueno, sigue la misma duda: ¿qué diablos voy a hacer con la bioquímica en la atención médica prehospitalaria? Y para ser sinceros, esta es una pregunta bastante complicada que muchos se han llegado a preguntar, pero me gustaría resumirlo prácticamente en dos conceptos básicos. Pongamos el ejemplo de una hemorragia. Todos sabemos que si hay una hemorragia, pues tú tienes que cohibirla para que deje de sangrar, ¿no? Pero si hemos leído un poquito más, sabemos que fisiológicamente el cuerpo va a hacer varios efectos. Uno, va a constreñir los vasos de que están afectados. 2, a activar la agregación de plaquetas. Y 3, activar los factores de coagulación. Eso lo sabemos fisiológicamente hablando. Bueno, pero para que se hayan producido las plaquetas, estas se tuvieron que haber producido en un lado, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que remontar incluso hasta la médula espinal, donde nacen las plaquetas. Y para que las plaquetas hayan nacido, se tuvieron que haber dividido de una célula madre totipotencial capaz de reproducirse no solo en plaquetas, sino en eritrocitos, sino en leucocitos, granulocitos. Y obviamente para que esta célula se pueda dividir, necesita de nutrientes, ¿sale? Al igual con los factores de coagulación que se producen en el hígado, la mayoría, estos factores de coagulación necesitaron ser formados a base de nutrientes. Y es por eso que entonces la bioquímica se compone prácticamente como la base de la fisiología. Podremos entender muy bien la fisiología, pero si no tenemos nociones buenas de bioquímica, estamos un poco perdidos. Entonces, estas dos materias, tanto la bioquímica como la fisiología, son materias a las cuales les deberíamos dar un peso muy importante en toda la rama del área de la salud, incluso en la atención médica prehospitalaria, que aunque algunos ya tenemos un curso de técnico en urgencias médicas prehospitalaria o técnico en atención médica prehospitalaria, el propósito de una carrera técnico superior universitaria pues es ampliar los conocimientos y hacer entender un poquito más el porqué de las cosas, ¿no? Siempre haciendo uso un poquito de la filosofía, hay que preguntarnos siempre el todo de las cosas, el porqué del todo. Entonces, ¿por qué la bioquímica en la atención prehospitalaria? Pues ¿por qué no? O sea, hay que entender primero bioquímica para entender fisiología, y después hay que entender fisiología junto con la anatomía para poder entender por qué un paciente se complica cuando se le sube el azúcar, por ejemplo, ¿no? O cuando se le baja el azúcar. Que recuerden que no es azúcar, es glucosa. Vámonos desde un componente inicial.
absolutamente toda la materia que existe y que existirá o que existió en el universo está conformada por estos elementos, estas sustancias indivisibles y más pequeñas que muy seguramente ustedes recordarán de la secundaria o de la preparatoria, que se conglomeran en esta tablita o la famosa tabla periódica. Yo sé que tal vez algunos de ustedes estén sufriendo al recordar solamente esto, pero aquí están resumidos prácticamente todos los átomos de la materia. Y vamos a encontrar que existen materiales que son de tipo metálicos, materiales que son de tipo gaseosos, materiales que tienen componentes radiológicos. Entonces, la materia en específico y sobre todo la materia del cuerpo humano y de los seres vivos en el planeta está formada a base de carbono. Es el elemento esencial en toda la estructura viva. Y el carbono tiende a asociarse muchas veces con oxígeno y acá con el nitrógeno. ¿Sale? En algunas ocasiones también se asocia con nitrógeno, formando el tan conocido chon. ¿Sale? Son los principales átomos básicos y necesarios para la formación de todo ser vivo. Si tú te pones a buscar la materia a su expresión más pequeña en cualquier planta, bicho o lo que tú quieras explorar, vas a encontrar que al fin y al cabo o está conformada en su base por carbono, por oxígeno, por hidrógeno y por nitrógeno. Podrá estar asociado a sodio, a potasio, a fósforo, a magnesio, pero en general todo lo básico es carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. ¿Ok? Y bueno, repasemos algo que ya hemos visto, pero es importante señalar antes de que empecemos con bioquímica. Recordemos que esto de esta clase es un poquito meter bioquímica con biología celular, biología molecular, etcétera. Recordemos que si nos vamos en cuanto a los niveles de organización me hacen entender cómo está conformado un organismo vivo. Entonces, veámoslos desde un punto de vista de atrás hacia adelante, ¿no? Un cuerpo humano sabemos que está formado por aparatos y sistemas, ¿no? Por ejemplo, el aparato cardiovascular está formado por el corazón, arterias, venas, capilares. Y estos aparatos y estos sistemas a su vez están formados por distintos tipos de tejido. El corazón, por su parte, está formado por una capa muscular que se conoce como miocardio. Está formada por una capa mucosa que se conoce como endocardio. Y una capa serosa que envuelve a todo el corazón que se conoce como pericardio. ¿Ok? Ahora, estos tejidos a su vez van a estar formados por distintos tipos de células especializadas. Hablando propiamente del corazón, son células musculares cardíacas. Estas células musculares cardíacas tienen una función muy importante, que es la de contracción. Y mediante la contracción es como es posible generar la actividad cardíaca del corazón. ¿Sale? A su vez, cada una de las células del cuerpo humano, recordemos que el cuerpo está formado por billones de células, va a estar conformado también por pequeños órganos que se conocen como organelos. Dentro de estos organelos encontramos precisamente el núcleo, la mitocondria, el citoesqueleto, las vacuolas. Ya habíamos platicado esto en la última clase grabada, entonces no pondré tanto énfasis en esto. Cada uno de estos organelos a su vez se conforma propiamente por las biomoléculas. Y esto es lo que vamos a abundar con mayor detalle en las siguientes clases, o que ya hemos revisado en algunas pláticas. Aquí en esta, por ejemplo, estamos viendo el esquema de la doble hélice del ADN formulado por Watson y Crick, que les brindó, por cierto, un premio Nobel en medicina, que nos explica cómo se conglomeran uno de los principales grupos de biomoléculas, que son los ácidos nucleicos, cómo se conforman para formar nucleótidos y permiten precisamente el almacenamiento del código genético. El almacenamiento de toda la información que va a producir un organismo vivo, todas las características que va a tener, si es güero, si es moreno, si es alto, si es bajo, gordo, flaco, chaparro, etc. A su vez, cada una de estas biomoléculas, como ya sabemos, va a estar formado por una o varias moléculas. Y las moléculas, por ende, es la unión de dos o más átomos, La molécula más común que ya hemos platicado y que todo el mundo conoce, la molécula del agua. Todos sabemos que la molécula del agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Sale? Sabemos hoy en base a la física cuántica que todavía podemos seguir más hacia abajo
El átomo a su vez está formado por electrones, protones y neutrones. Y posteriormente, llegando hasta los niveles más ínfimos, sabemos que existen los quarks, por ejemplo. Pero bueno, no es parte del tema hablar sobre física cuántica. El detalle radical importante es sobre todo cómo está conformado la unidad básica, mínima y funcional de todo ser vivo, la célula. Y hablar de célula es hablar de un sistema bastante complejo, porque cada célula por sí misma es un organismo que también cumple distintas funciones para poder no solamente mantenerse viva y sobrevivir, sino producir otras funciones que mantengan a otras células a su vez funcionables. Lo maravilloso del cuerpo humano es cómo cada una de las células puede trabajar de manera conjunta y llegar a un punto de simbiosis donde, por ejemplo, unas células se encargan de producir insulina para que todo el resto de las células del cuerpo humano puedan absorber la glucosa y así obtener ATP y poder obtener energía, ¿no? Existen otras células, por ejemplo las del sistema nervioso, que son capaces de transmitir señales para que se libere la producción de insulina en el páncreas. El hecho de que el organismo de un ser humano propiamente pueda tener tan múltiples funciones y ni siquiera tengamos que tener el uso del razón para controlarlas, habla de lo impresionante y tan detallado que ha sido el proceso evolutivo de un ser humano. Digo, sonaré un poco fantasioso, pero no sé, dejar esto a la casualidad es demasiado, ¿no? Pero bueno, pues regresemos un poco al tema. ¿De qué me sirve la bioquímica en las ciencias médicas? De entrada sabemos que la bioquímica es la ciencia que se encarga de estudiar la química que se produce en los seres vivos, ¿no? Y ya habíamos dicho que la bioquímica se va a encargar del estudio prácticamente de cuatro biomoléculas: los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. ¿Sale? Sabemos que de los carbohidratos vamos a obtener los principales elementos de energía, ya hemos platicado un poquito de eso. Pero vamos a ver que, aplicándolo al área médica, el desconocimiento de los carbohidratos pues no me da a entender enfermedades metabólicas, por ejemplo la diabetes. Simplemente cuántos pacientes no han visto o cuántos pacientes no verán en su futuro que tengan diabetes mellitus. Y el problema radica no solo en los carbohidratos, pero es un elemento muy importante, ¿no? La aterosclerosis, la acumulación de tejido graso en las capas internas de los vasos sanguíneos, pues es un componente muy importante que me hace o me obliga a conocer precisamente la característica de los lípidos. En cuanto a la depranocitosis, una alteración de los eritrocitos, pues vamos a ver que todo tiene que ver por una alteración de las proteínas. Y sabemos que las proteínas o son de dos grandes grupos: o son funcionales o son estructurales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? O tienen una función en específico o sirven como sostén o esqueleto. Entonces, cuando hablamos de una depranocitosis, hablamos de alteraciones en el eritrocito porque las proteínas estructurales están alteradas, ¿no? Y de los ácidos nucleicos, pues es fácil y sencillo. Cuando hay una alteración en el código genético, tenemos enfermedades genéticas. Muy común, todo el mundo conoce esta enfermedad genética, el síndrome de Down, ¿sale? ¿Qué pasa en el síndrome de Down? Tenemos un cromosoma de más. Pero hay otras enfermedades donde al contrario, faltan cromosomas o hay pedazos del cromosoma que no están presentes. Entonces, este esquema simplifica de una manera impresionante el por qué la bioquímica es sumamente importante en la medicina. Y vuelvo a insistir, la base de la fisiología es la bioquímica, y la fisiología es un pilar, más bien dicho, sumamente importante del ámbito médico y por ende del ámbito prehospitalario, ¿por qué no? Ok. ¿De qué manera se pueden alterar precisamente los componentes de estas biomoléculas? Pues bueno, de distintas formas, ¿no? Agentes físicos pueden generar cambios en las alteraciones de las biomoléculas. Por ejemplo, un traumatismo puede producir una liberación de proteínas hacia el torrente circulatorio. Cuando estamos hablando de accidentes muy severos, y se genera precisamente una liberación de proteínas musculares,
vamos a hablar de daño renal severo, ¿no? Cuando la temperatura se eleva por arriba de los valores normales, esto va a generar daño en las proteínas intracelulares, cambios repentinos en la presión atmosférica, por ejemplo, pues la acumulación de nitrógeno en los buzos, la radiación, pues ya sabemos que va a generar alteraciones en el ADN, descargas eléctricas, pues va a alterar los ejes de conducción en el corazón. Agentes químicos como los fármacos van a generar alteraciones en cualquiera de los grupos de las biomoléculas que hemos mencionado anteriormente. ¿Sale? Dependiendo si son tóxicos o fármacos que se utilizan para cierta terapéutica, dependiente de cualquier sustancia. Recuerden, el tóxico lo hace la sustancia. Agentes biológicos. Es muy detallado como, por ejemplo, ciertos virus van a producir daño significativo en el cuerpo humano, como el virus de la hepatitis, o el virus del VIH, o el virus de inmunodeficiencia humana, o el virus del papiloma humano. Es notado también como bacterias producen alteraciones en el cuerpo humano, como hongos o parásitos van a generar alteraciones precisamente en la base bioquímica del cuerpo humano. La falta de oxígeno, pues eso es fácil de entender. Si no hay un oxígeno constante, vamos a tener isquemia producida en los tejidos. Y esa isquemia va a producir una necrosis o una muerte de tejido. Simplemente el hecho de no tener oxígeno no me permite metabolizar el carbohidrato en la mitocondria y por lo tanto no voy a poder producir ATP. Cuando se altera el código genético, pues vamos a tener trastornos genéticos, que pueden ser congénitos, o sea, heredados, o trastornos moleculares, cambios por radiación que modifican moléculas en la célula. Reacciones inmunitarias, alteraciones precisamente en el sistema inmunitario en base a cualquiera de las biomoléculas que hemos mencionado en la otra clase, que van a generar una anafilaxia, una enfermedad autoinmunitaria, como la artritis reumatoide o lupus eritematoso. La nutrición, cuando hay deficiencias en ciertas biomoléculas, pues con justas razones vamos a tener cambios importantes. O los excesos van a generar otros cambios importantes. Las deficiencias, desnutrición. Los excesos, obesidad. Que al fin y al cabo, tanto desnutrición y obesidad se engloban dentro del mismo tema, desnutrición. Un paciente gordo también está desnutrido. No por el hecho de que tenga mucha reserva de tejido adiposo, quiere decir que tiene una buena nutrición, ¿no? Y los desequilibrios endocrinos, las deficiencias o excesos de hormonas. Como vamos a platicar más adelante, las hormonas juegan un papel muy importante en la regulación del metabolismo y el crecimiento de un ser humano. Y las hormonas a su vez están formadas por grupos de biomoléculas. ¿Okay? Entonces, entender estos principios me hará conocer con más detalle el porqué de las enfermedades. Desgraciadamente, hoy en día la atención prehospitalaria no me permite dar una acción más terapéutica en algunos padecimientos, pero podemos empezar por entender cómo se desarrollan estos procesos. Ok, ya hemos platicado de esto en clases anteriores. Recordemos que existen dos grandes grupos de estirpes celulares, las cuales todas están formadas por los mismos grupos de biomoléculas, ¿sale? Tanto por ácidos nucleicos, ácidos grasos, carbohidratos y proteínas. Nosotros pertenecemos al grupo de las células eucariotas. ¿Por qué? Porque nuestras células tienen la característica de tener un núcleo, a diferencia de las células procariotas, que aquí ponen como bacteria, pero se llaman procariotas, que tienen la deficiencia de un núcleo, y el tercer grupo que se descubrió hace algunos años como arquea, que son células que tienen tanto características de las células eucariotas como características de las células procariotas. Pero al fin y al cabo ya habíamos platicado de Luca, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace tener una comunidad o igualdad entre todo esto? Pues bueno, siguiendo las teorías de Charles Darwin, la vida se tuvo que haber originado de algún punto en específico. Y Luca nos explica precisamente que tuvo que haber una célula ancestra que dio origen a todo el estirpe de las células que conocemos hoy en día en nuestro hábitat. De ahí que si vemos, por ejemplo, un árbol filogenético, aquí podemos ver precisamente la cantidad de cromosomas que existen por cada grupo de animales o de seres vivos que se encuentran presentes en el planeta, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, distintos reinos que pertenecen a las células eucariotas, como son las bacterias. ¿Verdad? Las bacterias son procariotas, recuerden.
Pero tenemos, por ejemplo, el reino de las bacterias, el reino de las arqueas y el reino de los hongos, que esto sí ya sí pertenece ahora sí al grupo de las eucariotas. Cada una de las líneas que vemos aquí corresponde precisamente a cada una de las especies animales que se han ido desarrollando. Entonces, en el centro del círculo, precisamente, siguiendo la teoría de Luca, justamente aquí en este centro es donde encontraríamos a Luca, y a partir de Luca es donde tuvimos las tres grandes divisiones: las células que conforman el grupo arquea, las células que conforman el grupo eucariota y las células que van a conformar al grupo bacteria. Entonces, cada una de estas líneas, que si vemos que se conglomeran con mayor frecuencia en los extremos del círculo, van a corresponder a cada uno de los tipos de especies de seres vivos que se encuentran sobre la faz de la Tierra. ¿Sale? Entonces, esto es lo que conocemos como un árbol filogenético. Pero vuelvo a insistir, todos estos microorganismos, o todos estos organismos pluri o multicelulares, tienen una misma característica. Están basados a base de carbono, contienen material genético y podemos determinar que son seres con vida. Entonces, hablando directamente del código genético, para que Luca se haya producido y que Luca se haya podido dividir, estamos hablando de que tuvo que haber desarrollado la característica de transmitir la información que ya había obtenido ella, ¿no? Ya habíamos platicado, tenemos que imaginar, según las teorías del desarrollo del último ancestro común, que en un planeta en llamas, donde se juntaron curiosamente en las circunstancias idóneas, en el momento idóneo, en la situación idónea, una serie de proteínas y de otros grupos de moléculas que formaron primeramente las primeras moléculas de ARN. Y después estas moléculas de ácido ribonucleico formaron las siguientes moléculas de ácido desoxirribonucleico. Cuando estamos hablando de las proteínas de ácido desoxirribonucleico, vamos a ampliarlo mayormente en otro tema, pero hay que entender que es un ácido nucleico de base que está unido a un fosfato, un grupo fosfato, que está unido a un azúcar, a un carbohidrato. En el caso del ADN es una dexosa, en el caso del ARN es una ribosa. Cuando ya tenemos precisamente un nucleótido formado, estos nucleótidos se acoplan en una serie de cadenas y van a formar lo que Watson y Crick hace algunos años describieron como la doble hélice de ADN. Esta doble hélice de ADN permite precisamente almacenar toda la información que se requiere para un ser vivo, desde el hecho de que si el ser vivo va a tener 2 o 3 extremidades inferiores, va a tener pelo o no va a tener pelo, va a desarrollar fauces o no va a desarrollar fauces, todo esto está contenido en material genético. Y esto es en base a la interacción de varias biomoléculas y en base a la interacción de varias moléculas y en base a la interacción de varios átomos. ¿Ok? Entonces, esto es como una base introductoria para las cuestiones de bioquímica y biología celular. Recuerden que esto es meramente una embarrada sumamente efímera de lo que tenemos que revisar. Ahora, entremos un poquito en materia ahora sí de bioquímica. Y para hablar de bioquímica tenemos que recordar algunos conceptos básicos, que son, por ejemplo, los enlaces. Ya hemos hablado sobre los elementos de la tabla periódica, ¿no? Estos elementos de la tabla periódica tienden a unirse con cada uno de estos otros elementos dependiendo de cuántos electrones tengan presentes en sus cadenas. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar por ejemplo el oxígeno. El oxígeno, como lo podemos ver aquí en la tabla, tiene 8 electrones. ¿Qué quiere decir? El oxígeno... a ver, voy a hacer un poco de garabatos para... no se vayan a burlar. Tenemos precisamente una molécula de oxígeno.
Y esta molécula de oxígeno va a tener 8 electrones. Perdón, es que saben que el dibujo en la computadora no es lo mío. Entonces, esta molécula de oxígeno va a tener varias orbitales que rodean el núcleo del oxígeno, donde vamos a encontrar precisamente los protones y los neutrones. ¿Ok? Tanto protones y neutrones precisamente tienen una carga positiva y negativa respectivamente, mientras que los electrones tienen una carga negativa. Entonces, voy a dibujar los electrones como una X. En el primer orbital vamos a tener 2 electrones. En el segundo orbital del oxígeno vamos a tener 4 electrones, perdón. Y esto quiere decir que tanto el orbital 1 como el orbital 2 ya está saturado, ya está lleno. Estos electrones ya están ocupados. Pero, ¿qué pasa? Recordemos que el oxígeno tiene 8 electrones. Entonces, al tener estos 2 electrones restantes, ¿qué va a suceder? El oxígeno tiene capacidad para unirse a otras 2 moléculas. Entonces, volvámonos con nuestra molécula favorita conocida por todos, la molécula del agua. Si nos vamos otra vez a la tabla periódica, veamos aquí, por ejemplo, el hidrógeno solamente tiene un único electrón. ¿Ok? Y recordando los conceptos básicos de química en cuanto a los orbitales, el primer orbital para llenarse requiere precisamente de 2 electrones. Entonces, el primer orbital del hidrógeno va a estar libre. Este electrón se puede combinar con otra molécula, con otro átomo. Y es por eso que entonces el oxígeno, al tener 2 electrones libres, tiene la capacidad de unirse con un hidrógeno. Entonces el hidrógeno cede su electrón hacia el oxígeno y por lo tanto se genera esta molécula tan conocida, ¿ok? Que es la del agua. Ahora, este tipo de enlace que nosotros estamos observando aquí se conoce como enlace covalente. Bueno, obvien un poquito los dibujos, no es lo importante ahorita. Regresemos a la diapositiva. Los enlaces covalentes, por ejemplo, van a producirse en distintas sustancias, como es el agua, y van a tener ciertas cargas eléctricas. Por ejemplo, si son positivas tienen una carga polar, y si son negativas son una carga no polar. ¿Ok? Entonces, distintas sustancias que pueden ser tanto polvo o en líquido, vamos a tener que se unen por un enlace de tipo covalente. ¿Qué quiere decir esto? Que son entre sales o minerales o gases. ¿Sale? Tenemos por otro lado un enlace iónico que se genera precisamente únicamente en sales. Tenemos aquí el ejemplo clásico, la sal de mesa, el cloruro de sodio, ¿no? Y un enlace metálico que se une exclusivamente con metales, el cobre con cobre, plata con plata, o las aleaciones de plata con cobre, o las aleaciones de oro con plata, por ejemplo. Cada uno de estos enlaces va a tener una resistencia importante que para poder romperlos se necesita, que para poder romper estos enlaces yo necesito obviamente de una cantidad de fuerza para poder romperlos de alguna manera. Yo, por ejemplo, puedo romper una molécula de agua, sí, pero necesito de una gran cantidad de energía para poder hacerlo. Pero hablando de una sola molécula de agua. Cuando hablo de romper una molécula de agua, quiero decir, volvamos al dibujo horrible, quitar este hidrógeno y, por ejemplo, tener un grupo hidroxilo y tener un hidrógeno libre. ¿Ok? Pero obviamente para esto se necesita cierta cantidad de energía, o tal vez no, como vamos a verlo ahorita. ¿Ok? Entonces, les encargaría que de verdad revisen nuevamente esto en cualquier libro de química para que podamos entender un poquito con más facilidad lo siguiente: el agua. Y ahora, ¿por qué hablar de agua? ¿Qué diablos me interesa entender sobre el agua? Pues bueno, de entrada hay que entender que, según el Guyton, el cuerpo humano está formado aproximadamente en un 60% por líquido, o sea, hace agua. Entonces,
si pensamos en una persona de 70 kilos, digamos, sabemos que el 60% de su cuerpo corresponde a agua. Entonces, por lo tanto, esta persona está conformada por 42 litros de agua. Y estos 42 litros de agua se distribuyen de distinta manera en varios compartimientos. ¿Ok? Ahora, más allá de que estemos conformados por agua, hay que entender para qué diablos nos va a servir el agua a nosotros. Entonces, hablemos de la molécula. De entrada, sabemos que el agua está formada precisamente por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Ok? Estos átomos de hidrógeno se unen directamente al oxígeno al liberar o al entregarle sus electrones. Entonces van a generar una forma tetraédrica. Tetra de 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a tener 4 lados, por así decirlo. Una zona donde dos puntas donde van a estar ubicados los protones, otra esquina donde está el otro átomo de hidrógeno, y otra esquina donde va a estar conformado el otro átomo de hidrógeno. Ok, entonces es una estructura un poco extraña porque tenemos que tomar en cuenta que tomamos como vértices precisamente los átomos de hidrógeno y los protones que va a relegar el oxígeno hacia un lado de la partícula, ¿sale? Es por eso que el oxígeno va a tener entonces una fórmula o una forma tetraédrica, ¿ok? Entonces, ¿qué elementos importantes mencionan, por ejemplo, también en el Harper? Que bueno, el ángulo que se genera entre hidrógeno e hidrógeno es aproximadamente de 105 grados, es muy similar a otras moléculas conformacionales, y esto le va a generar varias cualidades de importancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? También la molécula de agua se considera como un dipolo. ¿Qué quiere decir esto? Un dipolo es una molécula que tiene dos voltajes. Va a tener precisamente una cara o un lado con una carga negativa y una cara con un voltaje positivo. Volvamos acá. Quedamos que el oxígeno está unido en los hidrógenos en base a sus electrones, ¿no? Y quedamos entonces, recuerden que los electrones tienen una carga negativa. Ahora, recordemos, positivo y negativo siempre se repelen, por lo tanto, como el oxígeno ha unido precisamente los hidrógenos en base a los electrones, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener una zona donde se han relegado los protones, que correspondería a este recuadro, y una zona donde tendremos los electrones, que corresponde a los círculos. Si nos vamos a la imagen de acá, entonces vemos justamente como los protones se van hacia un lado de la molécula, por lo tanto vamos a tener una zona de la molécula con una carga positiva parcial, y el lado eléctrico negativo, donde se acoplan precisamente los electrones y donde están unidos los hidrógenos, va a ser una zona con una carga negativa parcial. Por lo tanto, esto es un dipolo, es una molécula que tiene dos tipos de voltaje, positivo y negativo, ¿sale? Pero recuerden que es en base a que los electrones repelen a los protones y a su vez viceversa, ¿sale? Esto también tiene algo de importancia en base a las características químicas de la molécula, ¿ok? Ahora, ya hablamos un poquito de la molécula en cuanto a su estructura química, los componentes moleculares, pero ¿cómo es que se unen las moléculas de agua con otras moléculas de agua? Bueno, ya habíamos quedado que no se pueden unir por electrones y no van a unirse por enlaces covalentes. Para que se pueda unir una molécula por un enlace covalente se necesita un electrón libre.
y habíamos quedado que el hidrógeno solamente tiene un electrón, el cual ya compartió con el oxígeno. Pero los hidrógenos tienen la capacidad de hacer una comunicación que conocemos como puentes de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno permiten una gran autoasociación con otros tipos de moléculas. Por ejemplo, las mismas moléculas de agua o otro tipo de moléculas, por ejemplo, la combinación de nitrógeno con hidrógeno. Entonces, el hidrógeno va a tener también la capacidad de generar una cierta comunicación con otras moléculas de agua. Entonces, esta unión que se genera entre un hidrógeno y un ion de oxígeno de otra molécula de agua se conoce como puentes de hidrógeno. Entonces, por ende, prácticamente haciendo cuentas logarítmicas y según lo que nos dice el Harper, cada molécula de agua va a unirse o va a asociarse aproximadamente a otras 3.5 moléculas de agua. Y estas sucesivamente se van a ir acoplando a más moléculas de agua en específico. ¿Ok? Entonces, estos puentes de hidrógeno, es como lo comentábamos, permiten precisamente la comunicación de unos hidrógenos con el oxígeno de otra molécula de agua. Y van a generar precisamente un enlace débil. Este enlace débil se está rompiendo constantemente y por lo general es un enlace que no va a durar demasiado tiempo, pero durará a lo mucho un milisegundo. Pero obviamente cada que se rompe un puente de hidrógeno se vuelve a unir con otra molécula de oxígeno, lo que le va a dar cierta cualidad o cierta peculiaridad a la molécula del agua. ¿Ok? Ahora, estos puentes de hidrógeno, como ya mencionamos, son enlaces muy débiles. Por ejemplo, para romper un puente de hidrógeno necesitamos simplemente una fuerza de 4.5 kilocalorías sobre mol para romperlo. En palabras mortales, ¿qué quiere decir? Hablábamos, por ejemplo, hace rato de los enlaces covalentes, ¿no? O sea, la misma molécula de agua va a estar conformada por un enlace covalente. Para que yo rompa esta molécula de agua y obtenga, como habíamos dicho hace rato, un grupo hidrógeno y un grupo hidroxilo, necesito una cantidad de fuerza impresionante. De esa fuerza que se requiere, yo solamente requiero el 5% para romper un puente de hidrógeno, ¿sale? Entonces pudiéramos hacer una regla de 3 para sacar la fuerza, pero bueno, ahorita como apenas estoy ensayando con esto de las clases, prefiero mejor luego hacer ejercicios matemáticos aquí en la misma pantalla, ¿no? Pero entonces, tengamos en cuenta esto. Un puente de hidrógeno es un enlace sumamente débil, transitorio, que va a durar solamente una cantidad de milisegundos. Pero en el momento en el que se rompe un puente de hidrógeno, estos hidrógenos van a unirse nuevamente a otras moléculas de agua directamente con su oxígeno. ¿Ok? Acá en esta tabla, por ejemplo, vemos varios tipos de enlaces covalentes y vemos precisamente cuánta energía se necesita para romper un enlace covalente. Tenemos un enlace covalente de un grupo oxígeno-oxígeno, un grupo azufre-azufre, un grupo carbono-nitrógeno, azufre-hidrógeno, carbono-carbono, carbono-oxígeno, nitrógeno-hidrógeno. Y aquí nos ponen precisamente cuánta energía por kilocalorías sobre mol se necesita para romper este tipo de enlace. Digo, esto es nada más como brevario cultural, solamente para que quede claro que los puentes de hidrógeno son útiles, pero son puentes muy débiles. Y ahora, ¿para qué diablos serán útiles? Pregunta. ¿Se han preguntado por qué los insectos o las hojas pueden caminar sobre el agua? Pues esto es producto precisamente de los puentes de hidrógeno. Los mismos puentes de hidrógeno van a producir un elemento que se conoce como la tensión superficial. Si hacemos caso aquí a la interpretación, dice que la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no rompo la fuerza que pueden ejercer estas partículas del agua al unirse por puentes de hidrógeno, puedo, en teoría, caminar sobre el agua. Entonces, es por eso que un zancudo o un mosquito puede caminar en el agua, o una hoja puede estar en el agua, porque no rompen los enlaces de puente de hidrógeno. Las moléculas no son tan pesadas como para romper esto,
y se permite que la tensión superficial genere una pseudocapa que se pudiera pisar, pero solamente por algunas estructuras. No traten de caminar en el agua, por favor. ¿Ok? Entonces, la tensión superficial va a ser una de las características muy importantes del agua. ¿Qué otra característica importante vamos a obtener gracias a su estructura química? Un alto punto de ebullición. ¿A qué cantidad de grados centígrados vamos a tener la ebullición del agua? ¿A 50? ¿A 70? ¿80? Ok, recuerden que para que el agua pueda ebullir se tiene que generar a 100 grados centígrados, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Yo necesito elevar la temperatura de una sustancia, en este caso del agua, a más de 100 grados centígrados para empezar a romper los enlaces que se tienen en el agua. Recordemos que a temperatura normal el agua se va a encontrar en un estado líquido. Pero si yo aumento su temperatura, ¿qué quiere decir? El aumentar la temperatura es el aumentar el movimiento de las partículas de las moléculas. Y el aumentar la temperatura entonces va a hacer que el agua de estar en un estado líquido pase a un estado gaseoso. ¿Ok? Entonces la ebullición precisamente es qué temperatura se necesita para romper la comunicación que hay entre moléculas. Para que del agua pase de estar en un estado de líquido y que las moléculas de agua estén ligeramente unidas a que pase a un estado gaseoso y que precisamente las moléculas de agua estén completamente dispersas y con mayor facilidad de movilidad. ¿Sale? Obviamente pues esto lo repasaríamos por ejemplo en cuanto a secundaria o preparatoria, el ciclo del agua, ¿no? Se evapora, se precipita en agua, se puede llegar a congelar si la disminuimos a 0 grados centígrados, se solidifica. ¿Y qué pasa cuando solidificamos? Precisamente yo disminuyo la movilidad de las partículas del agua. Por lo tanto, las partículas van a estar más unidas, ¿sale? Pero si yo la pongo en aire ambiente, si yo saco un par de cubos de hielo y los pongo a la temperatura ambiente, esos cubos de hielo invariablemente se van a derretir. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la temperatura, ¿sale? Entonces, el agua tiene una gran resistencia para pasar a un estado gaseoso, ¿ok? Y por último, una viscosidad. Obviamente esta imagen no tiene nada que ver con el agua, pero cuando hablamos de viscosidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, cuando hablamos de viscosidad, es la capacidad que tiene un líquido para tener una resistencia para sufrir una deformidad. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber objetos que tienen una viscosidad sumamente elevada. ¿Qué quiere decir? Pues por más de que tú quieras doblar una barra de hierro, no vas a poder hacerlo. ¿Ok? Pero va a haber ciertos líquidos como el agua que su viscosidad es muy distinta. No ofrecen tanta resistencia y por lo tanto son muy maleables, ¿no? Entonces tú el agua la puedes modificar, pero tampoco es muy sencillo mantener la forma que tú le des. Siempre y cuando la mantengas en un recipiente, ahí sí vas a generar una formación. ¿Ok? Entonces, principios básicos, ya dijimos: tensión superficial, ebullición alto, viscosidad. Ahora, casi estamos por completar esto. ¿Qué otra parte es importante de lo del agua? Pues uno, es una sustancia completamente hidrofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, yo creo que todos hicieron este experimento de meter gotitas de aceite en un vaso con agua. ¿Qué pasaba? Tú le revolvías y por más de que tú quisieras revolverle, no ibas a obtener nunca agua de aceite o agua con aceite mezclado. ¿Por qué? Porque el aceite tiene una característica muy importante. No tiene la misma densidad del agua y por lo tanto no se van a mezclar nunca. Y esto es un componente importante porque una de las grandes biomoléculas del cuerpo humano, que son precisamente los ácidos grasos, tiene una característica que va a ser sumamente útil, precisamente delimitar los espacios del cuerpo humano, como los espacios intracelular y extracelular, ¿no? Entonces, las moléculas de ácidos grasos van a tener dos características muy importantes, lo que es la entropía y entalpía.
Una precisamente es definida como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a una presión constante. Esa es la entalpía. Y la entropía es precisamente el grado de desorden molecular de un sistema o de una sustancia. ¿Qué diablos quiere decir esto? Va a decir, la entropía nos explica qué tanta facilidad tiene una sustancia de disolverse en partículas más pequeñas. En el caso de la entalpía, nos habla cómo va a modificarse una sustancia en base a una presión constante. Entonces, a resumidas cuentas, cuando yo estoy poniendo una sustancia en un medio líquido, y esta sustancia es de tipo oleico, oleoso o grasoso, sabemos que los ácidos grasos no se van a juntar con el agua, y por lo tanto aquí se van a activar los principios de entropía y entalpía. Por lo tanto, vamos a tener que toda aquella sustancia que tenga una carga eléctrica polar o una carga eléctrica positiva va a tener hasta cierta medida una buena relación con el agua. Se puede poner en contacto con el agua. Pero va a haber ácidos grasos que por el contrario tienen una sustancia, tienen una capacidad completamente hidrofóbica. Entonces son completamente apolares, tienen una carga completamente negativa. Por lo tanto, repelen por completo el agua. No se pueden llevar con el agua, por tanto. Y esto nos va a recordar a una cosa que vimos en una clase anterior, donde, por ejemplo, la membrana plasmática tiene este componente muy importante. Vemos que hay cabezas polares en la membrana plasmática, y estas cabezas polares permiten precisamente estar en contacto directamente con los líquidos, mientras que las colas apolares van a estar en un medio interno completamente hidrofóbico. No toleran el agua, no pueden estar en contacto con el agua, ¿sale? Y esto va a pasar con muchas otras sustancias, no solamente con los ácidos grasos. Va a haber proteínas que, por ejemplo, tienen partes polares y partes apolares. Pero las proteínas, ¿qué es lo que pasa cuando viajan en el torrente circulatorio que está lleno de agua? Pues estas partes apolares o estas partes hidrofóbicas son ocluidas o son tapadas por sus contrapartes polares, que sí pueden estar en contacto con el agua, ¿sale? Entonces esto es un componente sumamente importante entender, porque como ya lo hemos mencionado, pues el cuerpo humano está formado en un 70% de agua, pero también necesitamos el resto de las biomoléculas en general, ¿ok? Bueno, ahora, ya por último, en cuanto al agua, vamos a entender que es un elemento completamente nucleófilo. ¿Qué quiere decir esto? Es una sustancia que es altamente rica en electrones. Acuérdense, ya habíamos dicho que molecularmente los hidrógenos ceden sus electrones al oxígeno. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que en teoría el oxígeno pasa de tener 8 a 10 electrones. Por lo tanto, es una molécula que tiene una alta cantidad de electrones. Y esto lo convierte en un nucleófilo, recuerden. Entonces aquí vamos a tener también otra sustancia que se llama electrófilo, que esta es una sustancia que tiene pocos electrones. Estos dos conceptos, ya prácticamente para acabar con lo básico, esencial, mínimo, indispensable de agua, nos hacen entender cómo interactúan las distintas sustancias. Vamos a tener sustancias que son altamente nucleófilas, como el agua, y sustancias completamente electrófilas, como ciertos ácidos grasos o ciertas proteínas, ¿sale? El hecho de que tengamos este tipo de sustancias va a generar que el agua pueda producir distintos efectos en las distintas moléculas del cuerpo humano. Y este efecto es precisamente la hidrólisis. Cuando estamos hablando de hidrólisis, tenemos precisamente el prefijo hidros, que significa agua, y el sufijo lisis, que significa ruptura, degradación, corte. Entonces el agua va a interactuar con distintas sustancias y va a permitir romper estas sustancias para activarlas en general, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta diapositiva ponemos uno de los ejemplos de sustancias que tienen esta actividad hidrolítica, como las enzimas. Las enzimas son componentes proteicos que se encargan de aumentar o acelerar una reacción metabólica. ¿Y cómo lo van a hacer?
rompiendo los enlaces de agua que tiene una molécula. Entonces vemos como en la primera imagen tenemos un substrato que se une a una enzima. Luego tenemos la unión de un complejo con enzima substrato, y al momento de que la enzima empieza a trabajar, rompe o hidroliza los enlaces de estos substratos y va a generar dos productos distintos. Entonces una enzima se encarga de degradar sustancias y activar los procesos metabólicos. Entonces el agua tiene esta capacidad de destruir proteínas o destruir distintas macromoléculas y permitir que se active el metabolismo en ciertas sustancias, o disminuirlo por el contrario, ¿sale? Un ejemplo de la enzima con algunos de los fármacos que vamos a revisar, por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina 2. Recordemos que para el uso de ciertos antihipertensivos se requiere que esta enzima que se encuentra en los pulmones transforme a la enzima convertidora de angiotensina 1 en enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, cuando la primera enzima entra en contacto con la segunda, se va a hidrolizar y se va a producir ahora sí la angiotensina, ¿sale? Y bueno, eso ya será para clase de farma, ya veremos cómo es que se activa la angiotensina. Pero el hecho es de que el agua va a tener la capacidad de romper los enlaces en ciertas moléculas y precisamente generar sustancias activas que van a tener una función en específico dentro del cuerpo humano, ¿ok? Asimismo, como las enzimas, pues también vamos a tener proteasas que se encargan de romper o hidrolizar proteínas hacia aminoácidos. Vamos a tener nucleasas que se encargan de hidrolizar ADN o ARN en fosfatos y nucleótidos, ¿ok? Etcétera. Y esto lo vamos a encontrar en distintos tipos de moléculas, ¿sale? Entonces, la hidrólisis por lo general se va a efectuar siempre de manera temporal y paulatina. Siempre las moléculas tienden a acoplarse nuevamente en sus sustratos originales, pero el hecho de romper o hidrolizar las uniones moleculares es lo que desencadena o lo que produce precisamente la activación en el metabolismo del cuerpo humano, ¿ok? Solamente por acabar, como ya habíamos mencionado, volvamos al dibujo chafa. Las moléculas de agua siempre tratan de disociarse, aunque de una manera muy pobre, pero la molécula de agua trata siempre de disolverse en un grupo hidroxilo y en un hidrógeno libre. Supongamos que tenemos 100 moléculas de agua, prácticamente solo una de estas moléculas va a tratar de hidrosilar, de romperse, a lo que conocemos precisamente con el nombre de perdón, se me fue. Disociación, ¿ok? Entonces, este producto de disociación permite que los grupos hidroxilo puedan unirse a ciertos otros grupos de moléculas. Como ya hemos visto en algunas clases con los ácidos grasos, por ejemplo, los grupos hidroxilo juegan un papel importante para determinar dónde inicia o dónde termina un ácido graso. Y por su parte los hidrógenos libres pues tienen la capacidad de unirse a otra molécula, sea nitrógeno o sea oxígeno, ¿sale? Pero solamente hay que tomar en cuenta que esta disociación se va a presentar prácticamente en un 1% del 99% de moléculas de agua que se lleguen a tener presentes, ¿sale? Entonces, nuevamente resumiendo, propiedades químicas básicas del agua: su tensión superficial, su punto de ebullición elevado, su viscosidad, su relación con los ácidos grasos, que es completamente lipofílica, y su capacidad de hidrólisis, de ruptura de las sustancias. Entonces, esto es un elemento sumamente importante. El agua, más allá de ser un componente práctico de las células, es un elemento que permite precisamente el desarrollo de la vida en los organismos vivos, ¿sale? Entonces, con esto, después de creo que más de 2 meses, está el tema de agua. Y bueno, futuramente voy a subir el de pH, que es un rollo logarítmico bastante choncho, y va más allá de simplemente decir que si una molécula acepta hidrógeno o una molécula libera hidrógeno.
pero tenemos que revisarlo un poquito, ¿ok? Entonces, si tienen duda, por favor revisen nuevamente el video, o si no, con todo gusto, por favor, mándenme un mensaje. Entonces, nos estamos viendo para nuevas clases. Revisen estos videos, por favor, y dudas o preguntas, ya saben, con toda confianza, ya sean en clase o por vía telefónica.